Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te saluda tu hermano en la fe, Abraham Acevedo. Quisiera pedirte que me acompañaras a reflexionar en un evento que por lo general no alcanzamos a disfrutar de la manera en la que Dios se glorificó aquel día en aquella cárcel en la ciudad de Filipo. Vamos juntos a entender una de las victorias más hermosas que el Evangelio tuvo en aquel lugar y que se repite día a día en distintas partes del mundo sobre personas que sinceramente están buscando glorificar a Dios, honrarlo y amarlo de todo corazón. Fíjate lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo número 16. Rápidamente te contextualizo. Pablo, Silas, Timoteo llegan a Macedonia dirigidos por el Espíritu Santo cuando el apóstol tiene una visión de un varón macedonio que le dice pasa a ayudarnos, y entonces entienden que Dios los está llamando a predicar en la provincia de Macedonia. La primera ciudad con la que se encuentran es la ciudad de Filipo. En este lugar hay una sinagoga y, como era costumbre de Pablo y de los demás amigos de él, llegaron a la sinagoga para predicar. En aquel momento la primera convertida fue una mujer, Lidia, que era comerciante de telas. Pero después de este evento se da un suceso que lleva al apóstol Pablo y a Silas a la cárcel más adentro, la mazmorra más profunda en aquel lugar. Una mujer que tenía espíritu de adivinación continuamente estaba molestando a los discípulos de Jesús. Y entonces, en cierto momento, Pablo reprende a este espíritu y lo echa fuera de aquella mujer, y entonces deja de ser un negocio como adivinadora para los dueños, de tal forma que estos buscan la manera de arremeter contra Pablo y contra Silas, acusándolos de prácticas y de costumbres extrañas. Y entonces los magistrados de esta ciudad ordenan que se les azote con vara y se les meta en la cárcel. De ahí conocemos la historia de la conversión del carcelero de Filipo. Pero hoy quisiera que arrojáramos luz en otras conversiones mucho más impactantes todavía. Hechos capítulo número 16, versículo 19 en adelante. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Vaya ejemplo tan terrible. Pablo y Silas habían liberado a una mujer de un espíritu de adivinación, y el resultado de esta acción fue que rasgaran, rompieran toda su ropa y comenzaran a azotarles con varas. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Fue realmente una golpiza la que recibieron Pablo y Silas, porque dice, los azotaron mucho, los lastimaron bastante, los dañaron, los dejaron humillados completamente. Y él era un ciudadano romano, pero no dijo nada en ese momento, no usó de su ciudadanía para defenderse, sino que confió en que Dios tenía todas las cosas bajo su control. Y entonces los echan en la cárcel y le ordenan al carcelero de Filipo que los guardase con seguridad. Entonces, recibiendo la orden, aquel rudo soldado, dice el versículo 24, el cual recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vemos aquí que el carcelero se encargó
de cumplir con el mandato que había recibido, y si de por sí estaban heridos y humillados, los envían a la mazmorra de más adentro, la más húmeda, la más sucia, la más decadente. Ahí estaban los dos discípulos del Señor Jesucristo, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Qué hicieron tanto Pablo como Silas? Empezaron a orar en voz alta y empezaron a alabar a Dios en voz alta. Y lo que ese momento surgió fue la conversión de muchos delincuentes que estaban en la cárcel. Sí, amado. La conversión más notable, efectivamente, podemos decir que es la del carcelero de Filipo. Pero ese día no fue la única conversión. Los presos, los delincuentes que estaban ahí, estaban escuchando el mensaje de Dios por medio de la oración y de la alabanza que entonaron Pablo y Silas. Y entonces ellos estaban escuchando, porque dice la Escritura, y los presos oían, estaban recibiendo el mensaje de Dios. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Ese lugar creado por los humanos para contener la libertad de otras personas debido a sus malas acciones, nadie niega eso, se estaban sacudiendo, estaban moviéndose las entrañas. La justicia del hombre se estaba resquebrajando. Los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué momento tan impactante! Estamos hablando de presos, de delincuentes, que seguramente estarían esperando la sentencia, algunos de muerte, los otros de que los magistrados escucharan su caso. Ahí estaban esperando y de repente ven la oportunidad de salir huyendo. Pero había algo esa noche, un ambiente distinto, un ambiente que jamás habían experimentado. La presencia del Dios Altísimo Todopoderoso estaba en esta cárcel y estaba en este lugar, y los presos estaban conmovidos y los presos estaban siendo liberados desde adentro, desde sus entrañas, desde su corazón. Aquellos delincuentes, aquellos que habían sido echados en la cárcel por distintas razones, estaban siendo liberados por la presencia de Dios en este lugar, de tal manera que aunque las rejas de las celdas se abrieron, ellos decidieron quedarse en la presencia de Dios. Amado, ese día no solo se salvó uno, se salvaron los delincuentes que estaban encerrados en aquella prisión. Dice la Escritura: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Amados, seguramente como todo carcelero ve las puertas abiertas y se acerca. Y resulta que no estaban los presos ahí en sus celdas. ¿Dónde estaban? Pensó que ya habían huido. Y entonces toma su espada y está a punto de lanzarse sobre ellas cuando se escucha la voz del apóstol Pablo desde la cárcel, desde la mazmorra, de más al fondo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿A dónde se fueron aquellos presos cuando se abrieron sus puertas? Se fueron a la última celda donde estaban cantando el apóstol Pablo y Silas. Amado, esto es el principio de una iglesia poderosa en la ciudad de Filipo. Amado, esta es la verdadera iglesia que está surgiendo de entre los presos.
De entre aquellos que estaban esperando la sentencia sobre sus malas acciones, entendieron el mensaje de Cristo y en lugar de salir huyendo de la cárcel, experimentaron la presencia de Dios de tal manera que no se fueron a la calle, se fueron a la mazmorra de más adentro a seguir disfrutando de la presencia de Dios. Esta reflexión nos lleva a saber algo importante. Cuando dos discípulos de Jesús, en cuyas vidas está la presencia de Dios, oran, alaban a Dios, aún en medio de la angustia, de la tristeza, de los golpes, de la persecución, de los señalamientos, de la difamación, de la calumnia, del vituperio, cuando el discípulo de Jesús, aún estando bajo esta gran ola de calamidades, comienza a adorar a su Dios, lo que sucede en su alrededor, en su entorno, es increíble. Presos, delincuentes, fueron convertidos por medio de la presencia de Dios aquella noche, a medianoche, en la cárcel de Filipo. Qué importante es buscar, de verdad, el mensaje que transforma corazones. Qué importante es que tú busques de todo corazón la presencia de Dios. Que aun cuando tengas la oportunidad de evadirte, como pudieron haberlo hecho aquellos hombres, y tú también tienes la oportunidad de evadirte. Nadie te obliga a ir a una congregación donde enseñen doctrina sana. Nadie te puede impedir ir a un lugar o a otro. Eres libre de hacerlo. Así estos hombres eran libres de salir a las calles, pero encontraron que la presencia de Dios valía más la pena que la calle. Encontraron y fueron llevados a que la presencia de Dios valiera más que estar haciendo otras cosas. Amado, busca la presencia de Dios que te transforma, que te hace cambiar de opinión, que te hace cambiar tus convicciones, que te hace entender que vale más la pena estar en la mazmorra de más adentro con los que buscan a Dios que estar afuera en las calles y seguir siendo un delincuente. Reflexiónalo, piénsalo. Tus pecados, tus maldades tienen una salida. Puedes dejar de serlo siempre que estés en la presencia de Dios, en la mazmorra de más adentro. Que Dios te bendiga.